Son las 8:04. Damos la bienvenida al economista Augusto de la Torre, uno de los expertos en economía ecuatoriana. Economista de la Torre, muy buenos días. Hay muchísimo material sobre el cual podríamos pedirle su opinión el día de hoy, incluyendo allí la visita del secretario de Estado norteamericano a Ecuador, las negativas de la Corte Constitucional a varios importantes puntos de los otros 4 proyectos económicos urgentes del gobierno, que son ya ley de la República, pero quisiéramos empezar por un tema en el cual usted tiene una gran experiencia, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Usted fue parte de un equipo que se configuró en el marco del gobierno de Guillermo Lasso para estudiar el instituto, para dar un diagnóstico, para sugerir soluciones a una institución importantísima que tiene que ver con la seguridad social, también con la salud de miles de millones de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se emitió un documento que fue socializado en los niveles más adecuados, pero que no ha tenido un seguimiento. Hoy, nuevamente, el IES, a través de este 5º proyecto económico urgente, se pone bajo la lupa. Está en la palestra de discusión públicamente, pues hay temores sobre esta ley de fortalecimiento crediticio que gira en torno a una preocupación legítima, que este proyecto, lejos de blindar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, termine facilitando su desfinanciamiento progresivo, convirtiendo o facilitando aún más a que el banco del IES, el BIES, sea una fuente de liquidez para el Estado, particularmente para más compra de bonos públicos. Quisiéramos iniciar con su opinión sobre este proyecto de ley, si lo ha llegado ya a estudiar y a entender, incluso con las proyecciones que puede tener a futuro. Muy buenos días, Gustavo. ¿Me escucha muy bien? Sí, perfectamente. Magnífico. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gran gusto estar en su programa y con su audiencia. Sí, he tenido la oportunidad de analizar el proyecto de ley que ha llegado a la Asamblea, que tiene el título de fortalecimiento crediticio. Bueno, la primera reacción que tengo es que ese proyecto no tiene nada que ver con las recomendaciones que hiciera la comisión que a mí me tocó dirigir. Es un proyecto de ley que toca temas no estructurales, no de fondo del sistema de pensiones, ni tampoco del sistema de salud. Tiene un par de puntos buenos que son válidos y que merecería que la Asamblea les acoja. Y tiene 2 puntos que a mí me preocupan mucho, que creo que sería mejor ignorarlos o modificarlos en la Asamblea. Los 2 puntos válidos, el uno es que le da más piso legal a los funcionarios del BIES para racionalizar las inversiones que tienen en fideicomisos, muchos de los cuales no están rindiendo nada y están perdiendo, y poder salirse de ellos. Y eso me parece muy bien, porque cuando uno tiene inversiones de un fondo de pensiones, si hay algunas de esas inversiones que están yendo muy mal, lo obvio es que hay que salirse de ellas. Pero en Ecuador es difícil hacerlo porque al salirse de esas inversiones hay que aceptar pérdidas. Entonces este proyecto de ley le da piso jurídico al BIES para que incluso si tiene que aceptar pérdidas y reconocerlas, lo haga a fin de sincerar y racionalizar la inversión en fideicomisos. Ese es un muy buen punto. Un punto que me parece también bastante razonable es que aparentemente el BIES está gastando bastante dinero en la administración que hace por delegación de fondos que no son del IES. Estos se conocen como los fondos complementarios. A ciertas entidades, por ejemplo, la Contraloría, el Sistema Judicial, la Universidad Central, cuyos empleados han acumulado fondos de ahorro colectivos para complementar sus pensiones en la vejez.
y esos fondos así acumulados han sido delegados, estas entidades le han delegado al IES que administre esos recursos. Lo que dice el BIES es que no tienen una compensación apropiada por los gastos que incurren en la administración de esos recursos y por tanto les están devolviendo esos recursos a sus dueños para que sean ellos los que formen comités de inversión y gestionen esos recursos ellos mismos. Eso también me parece razonable, a menos que el BIES quiera pedir una comisión más alta por la administración. Permítame, economista de la Torre, hacerle una pregunta aquí de qué cantidad de dinero estamos hablando, qué tan importante es este tema. Pues tenemos fresco, fuimos incluso víctimas en su momento en la Universidad de Cuenca cuando el gobierno de Rafael Correa acabó con los programas de jubilación complementaria y desapareció en todo el sector público, incluyendo las universidades, estos fondos de jubilación complementaria que en buena parte eran ahorros de los beneficiarios. Y quizás, perdón que le interrumpa, economista de la Torre, una de las preocupaciones respecto de estos fondos es que si los devuelve a sus legítimos propietarios, se entrega estos recursos, esto podría descapitalizarle a la institución. Valdría la pena algunas explicaciones al respecto suyas. Sí, claro, o sea, históricamente estos fondos complementarios fueron administrados por sus dueños. El fondo más grande que existió fue el de o que existe todavía, es el de los educadores, de los profesores. Ellos sí me parece que administran su fondo ellos mismos. Pero el presidente Correa exigió que la administración de esos fondos complementarios pase al BIES, a fin de que el BIES, que se concebía en ese tiempo como un banco, tenga más recursos con los cuales pueda dar préstamos. Esto creo que en el fondo no fue una buena idea, pero ahora me parece que el costo de gestión de esos fondos era muy alto comparado con la comisión que el BIES cobraba. Entonces ahora si regresan a sus nuevos dueños, estos nuevos dueños tienen que administrarlos y obviamente el BIES cuenta con menos recursos. No estamos hablando de mucho dinero, me parece que estamos hablando de un total de $300 millones. La comisión en el reporte que escribió tiene un anexo al final del cual están listados todos los fondos complementarios que hay en el país. Hay muchos y a mí me parece muy bueno que los haya. Me parece muy bueno que las instituciones y sus empleados voluntariamente constituyan ahorros para la vejez que complementen sus pensiones. Me parece muy sano que haya más. Me parece que es parte de tener una cultura del ahorro para la vejez. El tema de cómo administrarlos de manera más eficiente es un tema que se debe discutir, pero lo que yo entiendo es que el BIES incurre muchos costos de personal, administrativos, etcétera, en esa gestión y no recibe una compensación apropiada por esa gestión y por eso está decidiendo devolvérselos. En principio, el BIES es un administrador de activos. Si hay fondos complementarios que le quieren pedir al BIES que los gestione y quiere delegar esa gestión, pues debería haber una comisión de compensación suficientemente alta para cubrir los costos que el BIES incurre. Algo está pasando ahí, pero no me parece malo que se los devuelva a sus dueños. Quisiera también que se refiera concretamente a 3 amenazas que han sido advertidas, descritas por algunos dirigentes en cuanto a este mismo proyecto de ley. Uno es el endeudamiento que se posibilitaría utilizando cartera del BIES como garantía, que abriría la puerta a operaciones financieras que podrían comprometer activos previsionales. El otro es vender cartera hipotecaria, quirografaria y prendaria, que podría reducir el flujo de ingresos sostenibles y aumentar también la dependencia de inversiones menos rentables. Y el tercero, ampliar la inversión en bonos del Estado, que representa ya un 47% del portafolio del BIES. Los expertos en este tema del IES utilizan ese viejo refrán de que no es bueno poner todos los huevos en una misma canasta. A ver, mire, Gustavo, los 3 puntos son de diferente naturaleza. Entonces, si me permite, me gustaría explicar esto con un poquito de cuidado. Sí, por favor. El primero es el peligroso.
El primero es el que creo que hay que reconsiderarlo. Un fondo de pensiones, cuando se lo concibe bien, tiene ya una gran deuda, tiene un pasivo. El pasivo de un fondo de pensiones son las jubilaciones que tiene que dar a los ya jubilados y que promete dar a los futuros jubilados. Entonces, un fondo de pensiones vive con una obligación, con una deuda, por así llamarlo, o con un pasivo enorme. Los fondos de pensiones que tienen ese pasivo, en el tiempo acumulan reservas con las cuales se fortalece su capacidad de honrar ese pasivo. Las reservas tienen que ser invertidas. Y entonces un fondo de pensiones actúa como un fondo mutual. Invierte las reservas para tener capacidad de pago a futuro. Lo que no tiene sentido es que un fondo de pensiones se endeude, porque el fondo de pensiones ya tiene esa deuda con los jubilados y con los futuros jubilados, con los actuales y futuros jubilados. Ya tiene esa deuda. Entonces no tiene sentido que un fondo de pensiones pague esa deuda con más deuda. Entonces la idea de darle, digamos, autorización a que el fondo de pensiones se endeude es una mala idea, porque es hacer una especie de Ponzi. Estás pagando la deuda que tienes con los jubilados con nueva deuda. Entonces si te endeudas hoy, el fondo de pensiones en el fondo está consiguiendo liquidez hoy, pero con un costo financiero de tener que servir la deuda en el futuro. Entonces le está pasando el costo de la deuda y el riesgo de esa deuda a las futuras generaciones. Esa es una mala idea, darle la opción al fondo de pensiones de que se endeude. Ese es el primer punto. El segundo punto, vender carteras es muy distinto. Eso me parece que es parte de la función de un fondo de pensiones. Si el fondo de pensiones que está administrando unas reservas y las tiene invertidas en varios activos, y uno de los activos es una cartera de créditos quirografarios, una cartera de créditos hipotecarios, si ese fondo de pensiones necesita pagar pensiones y no tienen dinero para hacerlo, tiene que desinvertir. Y desinvertir es vender los activos que tiene. Entonces eso sí me parece que es natural. O sea, el fondo de pensiones debería poder vender sus activos. El problema que tiene el fondo de pensiones es que para vender esos activos tiene que hacerlo a precios de mercado. Entonces, si es que el fondo de pensiones quiere vender la cartera de créditos, digamos, los hipotecarios, en los cuales hay mucha mora, para que alguien compre esa cartera, le va a pedir un castigo, le va a pedir una quita. Y es importante que se reconozca que el fondo de pensiones tiene, en la contabilidad del fondo de pensiones aparecen los activos a su valor nominal, no al valor de mercado. Entonces, toda la cartera de créditos hipotecarios que está en manos del fondo de pensiones deberían estar valorados yo diría, un 80% del valor que están ahí, es porque ese es su valor real, su valor de mercado. Entonces, en este mismo tema se incluye también los créditos quirografarios, que según también expertos en el IES, dicen que es uno de los negocios más seguros del IES, que prácticamente no hay riesgo de que cartera vencida o cartera impaga. Es muy extraña en este tema de los quirografarios, y lo que se haría es quitar un elemento que de los pocos que ha sido muy bien manejado desde el punto de vista financiero por el IES. Bueno, hay una tensión, Gustavo. Como usted bien dice, los mejores activos que tiene el fondo de pensiones del IES, el sistema de invalidez, vejez y muerte, uno de los mejores activos es la cartera de créditos quirografarios. ¿Por qué? Porque tienen una tasa de interés de mercado. Esos son los únicos créditos, las únicas inversiones que hace el IBM que tienen una tasa de interés de mercado, que se cobran bien porque se les debita del sueldo a los mismos jubilados, se les debita en cuenta, digamos, y el único problema que tienen es que son de corto plazo. Entonces es una inversión en activos de corto plazo, lo cual genera cierta tensión porque uno esperaría que las inversiones de un fondo de pensiones tiendan a ser más de largo plazo. Pero usted tiene toda la razón, es un activo bastante bueno y bastante líquido, de tal forma... ¿Sabe usted el monto aproximado de cuánto dinero estamos hablando en este caso en los créditos quirografarios? Yo pienso que ahí deben haber entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Entonces sí hay un monto importante, y en la medida en que el fondo de pensiones necesite recursos para
cumplir con sus obligaciones del pago de pensiones, va a tener que desinvertir. Y el primer activo que va a usar para desinvertir va a ser la cartera de créditos quirografarios, porque es la cartera que mejor valorada está a precios de mercado. Entonces, si la vende, la va a vender a un precio igual o mayor al 100% de su valor nominal. Entonces, es cierto que es el activo más líquido y de mejor calidad que está en manos del fondo de pensiones. Pero si tiene que venderlo, tiene que venderlo, porque lo que está pasando, y eso hemos hablado mucho en este programa, Gustavo, es que el fondo de pensiones, el IBM, ya no tiene suficientes recursos para pagar el 60% de las pensiones que le corresponde. Se supone que el 40% de las pensiones es un subsidio del Estado. En la medida en que el Estado honre ese pago que la ley le obliga y transfiere ese subsidio, el 40% de las pensiones estaría cubierta. Pero se esperaría que el sistema de pensiones genere suficientes recursos a través de los aportes para pagar el 60% restante. Y ya sabemos, hemos hablado mucho en su programa y en otros lados, ya sabemos que lo que el sistema de jubilaciones recibe por aportes es inferior a ese 60%. Entonces, en la medida en que ese problema estructural siga creciendo, que ese déficit siga creciendo, el fondo de pensiones va a tener que desinvertir, el fondo de pensiones va a tener que vender activos. Ahora, una de las preocupaciones... Mientras no hagamos una reforma, ese es el futuro. Ahora, economista, una de las preocupaciones precisamente de estas ventas es a dónde efectivamente van a ir esos recursos. ¿Van a ir para cubrir este déficit o esta brecha en las pensiones, o van a convertirse nuevamente en bonos del Estado, o esos recursos van a convertirse nuevamente en la caja chica del Estado ecuatoriano con una deuda que muy probablemente podría seguirse incrementando con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Eso no está especificado en ninguna parte, es decir, ¿qué se va a hacer exactamente con esos recursos? Mire, Rosana, si no hay plata para pagar pensiones, esos recursos van a ir a pagar pensiones, porque no hay manera de prestarle al gobierno si no puedes pagar pensiones. Tú le prestas al gobierno solo cuando te sobra plata. Entonces, si necesita ese dinero para pagar pensiones, van a ir allá primero. Ahora, si sobrara algo de plata, se crea la opción para que el fondo de pensiones invierte en algún otro activo. Y ahí un activo en el cual puede invertir serían más bonos del gobierno. Pero lo que se invierte es el exceso, no lo que te falta. Si te falta dinero y vendes la cartera de créditos quirografarios, vas a usar ese dinero en primer lugar para pagar pensiones. Y lo que vemos nosotros es que a futuro eso es lo que va a ir pasando. Como no tenemos plata para pagar pensiones, vamos a ir vendiendo los activos del fondo de pensiones para pagar pensiones. Si nos sobra plata, se podría invertir en bonos del gobierno, en depósitos bancarios, en papel comercial, en lo que haya. Pero eso es si sobra. Lamentablemente el tiempo es esquivo y tengo que pedirle acelerar el paso. Sus conclusiones sobre este quinto proyecto económico urgente del gobierno, muy puntuales, por favor. Entonces, el punto que a mí me preocupa es el que estábamos hablando, darle la opción de que se endeude. Que venda activos no me preocupa, pero que se endeude sí me preocupa mucho, porque eso no tiene sentido. Y el segundo punto que me parece que no se aproveche en esta ley no corrige el proceso de elección de los miembros del directorio. Es el proceso tal como está ahora. Los miembros del directorio, incluyendo el nuevo miembro que el proyecto del señor Yanes proponía, todos esos miembros del directorio se eligen por elección popular, con campaña, con votos, con el CNE y con toda esta cosa. Y entonces este proyecto de ley no corrige ese absurdo proceso de elegir miembros del directorio de un fondo de pensiones como si fueran alcaldes, con campaña, etcétera. Lo único que hace este proyecto dice que para financiar ese proceso de elecciones de nuevos miembros, que sea el directorio del IES el que decide cómo se financia. Y eso se va a pegar contra la pared, porque ya se le pidió al IES que sea el que financie estas absurdas proceso electoral, y la Corte Constitucional dijo no se pueden usar fondos de los jubilados para financiar un proceso electoral. Entonces que pase al Ministerio de Economía y Finanzas, y ahora esta ley le devuelve la pelota al mismo directorio del IES, pero no hace nada para corregir este enorme absurdo.
los miembros de un directorio y de un fondo de pensiones no se pueden elegir como si fueran alcaldes o asambleístas. Imagínese usted campañas con distintos candidatos. Los procesos, los directorios se eligen de otras maneras, se envían ternas de personas muy calificadas por la superintendencia de bancos o se envían ternas para escoger los mejores. Entonces esto me preocupa a mí mucho, que todavía seguimos enfrentados a un proceso de elección de miembros del directorio que es un absurdo completo. Y esta ley no hace nada para arreglar ese problema. Bien. Pasemos a otro tema fundamental. El día de ayer, de manera bastante forzada, la Asamblea Nacional aprobó la proforma presupuestaria 2025. Por las situaciones normativas en Ecuador, una proforma a todas luces extemporánea, pues ha transcurrido ya prácticamente 3/4 partes de este año. En todo caso, hubo un acalorado debate en donde no hubo consensos iniciales, ni siquiera por parte de ADN y sectores que vienen votando en forma consecuente con el gobierno, como Pachacuti, por ejemplo. Uno de los graves problemas que se ve en este presupuesto es el financiamiento. Se habla de que tendría un desfinanciamiento equivalente a un 4,4% del PIB, y esto es lo que generó más dudas, discusión y debate. ¿Cómo ve usted este presupuesto? A mí me parece que las cifras de este presupuesto son bastante irreales, en al menos 2 o 3 sentidos. El primero, el presupuesto no puede incorporar medidas de ajuste fiscal que seguramente van a tener que ser tomadas en la segunda mitad de este año, o en el resto del año, o quizás a comienzos del próximo, pero creo que al resto de este año algo habrá que hacer para evitar tener un hueco fiscal tan grande. Pero obviamente cuando tú envías un presupuesto a la Asamblea no puedes incluir algunas ideas o medidas que planeas tomar más tarde. Entonces ahí hay, digamos, una subestimación de potenciales ingresos que a lo mejor vienen por algún tipo de medida fiscal. Por otro lado, la ley, esta horrible constitución que tenemos, obliga a poner cada año mayor cantidad de dinero en el presupuesto para educación y para salud, que terminan todos los años no gastándose. Entonces, cuando uno ve la ejecución presupuestaria, siempre es muy inferior a lo que se pone en el presupuesto. Entonces, me parece que hay un problema, porque cuando uno ve las cifras tal como han sido enviadas a la Asamblea, uno ve un déficit enorme para el año 25 y no ve las fuentes de financiamiento. Además, hay que acordarse que la fuente principal de financiamiento fiscal que tenemos al momento son los recursos del Fondo Monetario Internacional y de los multilaterales. Recursos que dependen del cumplimiento de un programa. Tampoco eso puede tratarse con absoluta transparencia en una discusión en la Asamblea. Entonces, la discusión en la Asamblea está bien que se tenga y todo lo demás, pero hay que tomar en cuenta que en el Ecuador, lamentablemente, hay mucha distancia entre el presupuesto que va a la Asamblea y el ejecutado. Y el que realmente importa para la macroeconomía es el ejecutado. Y me imagino que el ejecutado va a tener que estar enmarcado dentro del contexto del programa que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, en el cual hay obviamente, ya en el reporte que salió, se ve que hay una trayectoria de ajuste fiscal que ya empieza en el año 25 un poquito y que se profundiza en el año 26 para alcanzar un equilibrio fiscal, creo que en el año 28, según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recuerde usted que el objetivo del programa con el Fondo Monetario Internacional es que el Ecuador pueda volver a los mercados de deuda normales, que ya no necesite depender de los multilaterales, que pueda volverse un país normal como lo es, digamos, Chile o Perú, que si necesitan recursos fiscales pueden emitir deuda a precios razonables de los mercados. Ahora, economista de la Torre, Ecuador tiene sus particularidades. Se señala que tiene un servicio de deuda casi inmanejable, equivalente prácticamente a 1/3 del presupuesto general del Estado. En este año, además, se ha incluido otro pago, una indemnización a Chevron Texaco del orden de $2.000 millones.
Gustavo, usted lo que está notando es el problema crónico que tenemos. Ecuador tiene un problema fiscal crónico que es único en América Latina. El único país que tiene un problema fiscal crónico tan grave como el ecuatoriano es Venezuela. Entonces, como no manejamos bien nuestras finanzas públicas y como nos quedamos, digamos, con una situación muy desequilibrada una vez que terminó el alto precio del petróleo. O sea, el expresidente Correa le dejó a la situación fiscal tan dañada, tan crónicamente dañada, que ya llevamos 10 años tratando de corregirla y no hemos logrado corregirla. Y mientras sigamos con estos déficits crónicos sin corregirlos, obviamente la deuda sube, porque si tú gastas más de lo que te ingresa, tienes que usar la tarjeta de crédito. Entonces, en la medida en que tengamos déficits fiscales, la deuda seguirá acumulándose y el servicio de deuda seguirá acumulándose. Es por eso que en el programa que Ecuador mantiene con el Fondo Monetario Internacional hay una trayectoria de 3 años para llegar a ya eliminar el déficit fiscal. Mientras no logremos hacer eso, vamos a seguir con los dolores y las penas que usted menciona, vamos a seguir con una deuda que sigue creciendo y vamos a seguir en esta angustia de cómo financiamos este déficit. Bien. No podemos cerrar, aunque estamos ya sobre el tiempo, economista de la Torre, sin un breve comentario suyo sobre lo que significa para Ecuador la visita de uno de los más altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, el señor Marco Rubio. A mí me parece que es una muy buena noticia, porque todos sabemos que la prioridad nacional más importante que tenemos en Ecuador es la lucha contra el narcocrimen. Y la visita de Rubio en Ecuador abre espacios para tener una cooperación más directa con Estados Unidos en la lucha contra el narcocrimen. Lo que ha hecho Estados Unidos ahora con la flota militar en el Caribe para limitar los cargamentos de droga que salen por esa vía me parece útil. Me preocupa un poco que entonces empiecen a salir más cargamentos por el Pacífico, entonces que cuando tú ajustas un lado del tráfico de drogas se exacerbe el otro, pero en general me parece que a Ecuador no le queda otro remedio que tratar de fortalecer las relaciones con Estados Unidos, no solo en el ámbito de seguridad, que es el más importante por el momento, sino también en el ámbito del comercio internacional. El comercio internacional está pasando por momentos muy difíciles con estas decisiones arbitrarias e inesperadas del presidente Trump. Entonces a Ecuador, un país tan pequeño, le conviene no hacer mucho ruido en este caos global y tratar de al menos defender el acceso a mercados importantes. Y las declaraciones de Rubio de que no solo va a incrementarse la cooperación en la lucha contra el narcocrimen, sino que se van a discutir temas de apertura comercial, son muy buenas. Usted sabe, mi querido Gustavo, que yo no soy un hincha de Trump. Me parece que el presidente Trump es un problema para el mundo, pero a un país como Ecuador no le queda otro remedio que tratar de tener buenas relaciones con Estados Unidos. Tiene razones para hacerlo, entonces me parece que este es un paso muy importante y ojalá veamos frutos visibles de esta relación, particularmente en el ámbito de la seguridad. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. No, un placer, muchas gracias por la invitación. Declaraciones del economista Augusto de la Torre, experto en economía ecuatoriana, profesor de la Universidad de Columbia.